Nuevamente, buenas tardes. Bueno, ustedes son allá a las 6. Es un tiempo especial que vamos a tener hoy, conociendo lo que es las parábolas que nos enseñan qué es el reino. Vamos a mirar aquí algo que es importante conocer sobre cuando dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, vamos a mirar ahorita dos parábolas que son la del trigo, la cizaña y la mostaza. Hubiera querido hacer más, pero aquí hay mucho de donde alimentarnos. Precisamente son parábolas agrícolas. El Señor nos está mostrando siempre, todo esto, toda esta enseñanza nos está mostrando el reino del cielo a través de cosas aquí en la tierra. Antes de hacer la sesión de hoy, algunos me han preguntado o algunos se preguntarán de dónde saco yo pues las enseñanzas y todo lo que se dice acá. Ya en otra oportunidad lo he mencionado, pero pues aquí ahorita quiero hacerlo como para darles una idea, pues que estas cosas, obvio no que yo esté sacando algo nuevo de la manga, como alguien me preguntó por allá otra vez que si yo me había convertido al judaísmo o algo así. Y no, lo importante no es, digamos, pues lo que diga la gente, pero lo que diga Dios de lo que de uno. Pero pues de todas maneras es bueno que la gente sepa que esto que se está hablando acá es, primero pues viene del Señor. Segundo, pues no es algo que yo me lo he inventado porque es una moda o algo así, ni mucho menos. Dios permitió durante muchos años que yo devorara las Biblias, que desde el primer año que fui cristiano ya me había leído la Biblia de pasta a pasta la primera vez y así eso nunca paró, las ganas de leer la Biblia. Y esto no lo cuento como para ufanarme o algo así, ni mucho menos, sino es como para darles una idea que, bueno, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada situación que nos pasa en la vida. Entonces, desde un principio yo quise conocer leer la Biblia, tenía muchas ganas, eso me estaba dando mucha respuesta a la vida y leía una y otra, y una versión, y otra versión, y otra versión. Luego en inglés también me quise leer la Biblia en varias versiones, la leí ya cuando iba por la versión como la es, ya había leído como la Biblia como 15 o 16 veces. Ya paré de contar porque no ni sé la verdad cuántas son, pero eso no es lo importante. Pero lo más importante es que al haber leído varias versiones, hoy en día viene el Señor a utilizarlo para lo que está pasando en estos tiempos, porque eso me ha dado luz y me ha mostrado qué versión es más certera que las otras. Y además, como decía Pablo, yo todo eso lo doy como por basura, o sea, yo no voy a poner como que esos son mis pergaminos para poder venir a hablar de cosas de Dios, etcétera. No, todo eso en realidad no es importante en la medida que Dios tiene cosas nuevas para mostrar, pero Dios usa el pasado para hacer cosas nuevas. Por un lado, pues las Biblias, las versiones que he leído, pero por otro lado también, con todo esto que ha pasado desde el año pasado, con el tema de la emergencia global y todo esto, al no poder uno congregar, pues entonces comenzamos a buscar pastores online y a través de eso pues conocí lo que le quitó el cerrojo a las escrituras en mi vida, porque a pesar de que leía y leía, había muchas cosas que quedaban en la nebulosa. Y nunca nos enseñaron, nunca me enseñaron en una iglesia lo que es el dispensacionalismo. No, no sé por qué. Nunca eso se habló. Nunca se habló contundentemente del milenio. Nunca se habló del premilenialismo. Nunca se habló también del pretribulacionalismo. Y se hablaba de la tribulación como algo de tabú. Entonces, el Señor me llevó también a conocer a algunos pastores online. Eran tres pastores diferentes, dos en español, que es Armando Alducin, el pastor Robert Baker, que hablaba en español y en inglés, y otro pastor en Hawái, que es Jerry Farah. Entonces resulta que los tres terminaban hablando de lo mismo al mismo tiempo, tres pastores en diferentes partes del mundo. Yo dije, Dios está aquí tocando puertas. Antes de eso, el Señor también me dio un regalo, no sé si se ve acá, Dios me dio esta Biblia, si lo ven por acá, Dios me regaló a través de mi esposa esta Biblia, la Biblia de Sí, profecía. está chévere. La Biblia de ¿Biblia de qué? Es la Biblia de profecía de Tim Ay, LaHaye. qué bonita. Tim LaHaye, de hecho, es la Valera 60 de Biblia de profecía de Tim LaHaye, un hombre de Dios, un teólogo dispensacionalista. Yo no sabía que él era dispensacionalista. Simplemente me puse a leer y cuando yo leía y leía, investigaba también por otro lado, Dios le daba sentido a muchas cosas que yo había leído antes, pero que no las entendía. Y luego uno de estos pastores, cuando él predicó, resulta que él comenzó a hablar de dónde sacaba tema para poder sustentar muchas cosas bíblicas, pero que no se enseñaba en ninguna parte. Entonces el Señor también me llevó a este libro. Este libro, no sé si lo alcanzan a ver, es un libro solamente está en inglés. Se llama The Dispensational Truth, que es la No, verdad. no, no se ve mucho. Acá se lo va a Ah, los ok, ya. Ujú. Dispensational Truth, es la verdad dispensacional. Es de un autor que se llama Clarence Larkin. Este libro fue impreso en 1918, o sea, tiene más de 100 años este libro. Pero entonces la gente hoy en día cuando habla de dispensacionalistas habla de Clarence Larkin,
como que si fuera el único dispensacionalista, y también habla de Darby, como que Darby se inventó el dispensacionalismo, y eso no es cierto, porque Pablo mismo habla de dispensaciones, como hemos hablado acá 4 veces en la Biblia. Entonces, pero de todas maneras, este libro es como si para mí fuera, aquí le llaman en Canadá un college, en Estados Unidos. Para mí es como si hubiera sido ir a aprender a la universidad. Dios lo ha usado para ser autodidacta y ir aprendiendo de lo que el Señor tiene a través del estudio dispensacional, que es una cosa maravillosa. Y Dios mío, por fin, después de tanto tiempo de leer la Biblia, he entendido muchas cosas. Y varios pastores que están predicando hoy en día en todo el mundo sobre estos tiempos están tomando las enseñanzas de este libro, que en última lo más importante es que todo sea bíblico. Y pues ya la Biblia que estoy usando es la Biblia Valera 1602. En un lado la Valera purificada 1602, pero al otro lado es King James Version en inglés. Entonces tengo un pedazo en inglés y uno en español. Pero pues en inglés no la estoy leyendo tanto porque el Señor me ha llamado, me ha inquietado que lo siga insistiendo en español. Entonces, bueno, eso es como para dar un contexto. Lo que vamos a ver ahora en esta charla, pues sigue esa misma línea, ese mismo patrón, y muchas de las enseñanzas que están acá en mi estudio superior o en mi especialización que estoy haciendo autodidacta en casa, la he tomado del libro de Clarence Larkin, ¿sí? Pero todo es soportado con la Biblia. De hecho, si dice algo que no es bíblico, yo no lo voy a seguir ni leyendo ni nada, pero es impresionante que hasta ahora, o sea, no he encontrado ni un solo error ni nada que se pueda llegar a malinterpretar. Entonces, bueno, hablando de las parábolas, vamos a hablar hoy de dos, que son el trigo y la cizaña y del árbol de mostaza. Entonces, en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña, la voy a leer porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, de lo que se dice en esta parábola. Está en Mateo 13, del 24 al 30, y dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió e hizo fruto, entonces la cizaña apareció también. Y los siervos del padre de familia vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿de dónde tiene cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, pues ¿quieres que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más el trigo a llegarlo en mi alfolí. Lo bonito de esta parábola y lo más espectacular es que Jesús mismo la interpreta. O sea, nosotros no tenemos aquí que matarnos mucho la cabeza. La interpretación viene más abajo. En Mateo 13, del 37 al 43, Jesús mismo se dedica a interpretarla, lo cual nos prohíbe prácticamente que nos imaginemos algo o que vayamos a decir algo que es apartado de las escrituras, porque es muy peligroso interpretar algo diferente de lo que el mismo Señor Jesús dijo. Entonces, ¿cómo lo explica Jesús? Entonces, más adelante en el 37 dice, y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Vamos a verlo cada uno de estos ya en el siguiente slide, lo vamos a ver, lo siguiente lo vamos a ver bien detallado. El campo es el mundo. La buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a expulgar un poco más. Hablando del trigo y cizaña, pues tocó coger libros viejos, libros de colegio o de escuela. No sé si a alguien le tocó ver libros así como este, se ve ahí en pantalla. El trigo y la cizaña son increíblemente parecidos. Si alcanza a ver las dos imágenes ahí, al lado izquierdo está el trigo y al Sí, lado derecho está la cizaña. No sé si la ven. sí, sí, Bueno, ahí está. impresionantemente parecidos. Hay varias diferencias que tal vez a simple vista no se ven ahí. Si ustedes pasan por un campo de trigo, yo he visto por ahí, pero no es que me haya metido, no. Estuve investigando un poco sobre cómo se cosecha el trigo. Y hay dos cosechas. En todo caso, el trigo es algo muy especial. El trigo y la cizaña, aunque se parecen, a simple vista, de todas maneras tienen unas diferencias que son claras, que son también agrícolas. Por ejemplo,
Pues la cizaña es una maleza, es un tipo de maleza. Da un fruto, pero es un fruto que es venenoso. Es un fruto que no es comestible porque contiene unas toxinas que cuando se consumen hacen daño, crean unos síntomas horribles. Son como unos hongos que se alojan ahí en sus vainas, pues se llaman las vainas, ¿no? Donde alojan el grano. Pero igual, pues la mata al final es como vacía, seca, no tiene nada, lo que es la cizaña. La diferencia es que el trigo lleva fruto y al llevar fruto, el trigo hace que la ramita se incline porque lleva fruto, pesa. Entonces la planta al final termina inclinándose, más o menos, digamos, sería algo así. La planta de trigo se inclina mientras que la cizaña sigue erguida porque adentro pues no hay nada. Está vacío, pero el trigo tiene mucho fruto. Hay otra cosa, el trigo nace es verde, pero él se va madurando, se va secando desde de abajo hacia arriba, el tallo se va secando y el trigo se cosecha ya cuando está maduro, cuando está amarillo. Y entonces ahí cuando se saca el trigo y lo que es la siega es precisamente cortar las ramas y el grano se va almacenando, se va poniendo lo que es la mies como tal, se va echando en unos lugares y se van almacenando, se va pisando, se va, bueno, para ir separando el grano de la planta. Entonces, digamos, el Señor sabe por qué pone esta planta, estas dos plantas en esta parábola. Volvemos entonces a la explicación del trigo y la cizaña, entonces, dada por el mismo Jesús. Jesús nos dice que el hombre aquel que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, en el verso 37 dice que es Jesús. Mucho, el Hijo del Hombre es Jesús. Y él lo sembró en su propio campo, es de él. ¿Sí? Y que el campo no es como nos lo han explicado algunas veces en algunos sermones, que el campo es la iglesia. No, aquí Jesús explica que el campo es el mundo. También a veces nos han explicado que trigo, cizaña, que a veces maestros verdaderos, maestros que enseñan cosas verdaderas, maestros que enseñan cosas falsas. No, él nos está diciendo qué es cada cosa. Cuando nosotros vemos en la parábola del sembrador, no sé si se acuerdan, el sembrador salió a sembrar semilla, que sembró la palabra. ¿Se acuerdan que habían diferentes tipos de oidores, pero era de qué? De la palabra. En esa parábola, el sembrador sembró la parábola. En esta parábola, el Señor siembra hombres, siembra seres humanos, que como dice el Señor, son los hijos del reino. No sé si me están siguiendo, como una comparación de qué es qué. Sí. Entonces, ahora, otra cosa, como vemos que el campo no se le deja solamente al trigo. ¿Por qué? Porque, pues, como vemos, vino el diablo y sembró la cizaña. Entonces, la cizaña, como lo vimos ahorita, se parece tanto al trigo que su verdadera naturaleza se ve cuando ha madurado. Ven, la cizaña queda paradita, ¿se acuerdan lo que vimos? Y el trigo se cae. Entonces ahí ya es fácil quitar la cizaña del trigo, no antes. Si ven la mata verde, no tengo las fotos acá, es más o menos parecido acá. Si ven la mata verde, son casi que idénticos. Entonces es mejor dejarlos que sigan hasta que maduren. Entonces, bueno, otra cosa, esta siembra de la cizaña es muy interesante ver que no se hizo mientras el sembrador dormía. No es que el sembrador fue y se acostó, no, porque él no se duerme. El sembrador es el Señor Jesús, él nunca duerme. Esta cizaña se sembró mientras los hombres que tenían que cuidar el campo se durmieron, como se dice en el versículo 25. Esta siembra de hombres ha venido ocurriendo y se ha venido dando a lo largo de la historia de la iglesia. Se ha venido dando a lo largo de este tiempo desde que vino el Señor Jesús. Aunque hemos visto los frutos de mucho trigo que ha habido a lo largo de la historia, hoy en día estamos viendo con mayor intensidad que la cosecha se va a venir, se está presentando y se va a dar pronto. Ahora, la cizaña, como dice el Señor cuando le explica que son los hijos del maligno, también son hombres. Son hombres que tienen otro carácter diferente a los que sembró el Señor. Estas cizañas son, por ejemplo, en los comienzos, en los primeros comienzos, eran judíos también, a los que el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No sé si se acuerden de esa expresión. Cuando, como dice el Señor, y dio mucho fruto, este fruto, y lo vamos a ver ahora más adelante, fue cuando comenzó los seres humanos, los hombres que el Señor sembró a dar fruto de la palabra. Y se inicia la expansión del cristianismo o del mensaje del Señor para Judea y Samaria por todos los confines de la tierra y comenzó con la persecución y comandó Saulo de Tarso. Lo vamos a ver más adelante, está en Hechos 8 del 1 al 4. Esto es como para ambientarlas un poco de lo que vamos a ver ahora, viendo cómo fue que comenzó esa semilla a dar fruto. Está en Hechos 8
del 1 al 4. Se lo voy a leer. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. Lo que había pasado antes de estos versos era que Esteban fue apedreado. Cuando Esteban comenzó, como dice el adagio, sí, el argot popular, a cantarles la tabla a los israelitas, diciendo todo lo que había pasado y cómo habían crucificado al Hijo de Dios, siendo la última oportunidad, como lo vimos en un estudio antes, que tenían los israelitas de aprovechar el mensaje del Evangelio y poder recibir al Rey de Reyes. No lo hicieron. Jesús dijo, ya casi, Jesús se pone de pie cuando Esteban estaba hablando y ya casi, si los israelitas estaban a un paso de aceptar al Salvador. Y Jesús decía, lo aceptan, me aceptan y me voy de una vez. Pero no, Esteban murió a los pies de Saulo. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. Esa muerte de Esteban fue impresionante. Fue un hecho bastante fuerte en esa época. Entonces dice, y en aquel día fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Pero Saulo asolaba a la iglesia, entrando por las casas y arrastrando varones y mujeres, los entregaba en la prisión. Luego dice, más los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando la palabra. Esto está en Hechos 8, el 1 al 4. Pero ¿qué pasó? El Señor, antes de irse al cielo, dijo en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que ustedes, aquí hay algo que, esto me va a hacer memorizar estos versos y nunca se me olviden. Hechos 1:8 se comienza a dar en Hechos 8:1. Sí, o sea, es un juego ahí de números. Sí. Lo que Jesús profetizó en Hechos 1:8 comenzó a ser una realidad en Hechos 8:1, que era, van a salir y me van a ser testigos en Judea y Samaria. ¿Qué hizo Pablo cuando comenzó a asolar a la iglesia después de que murió Esteban? El tipo lleno de rabia, lleno de adrenalina, comenzó a perseguir a los cristianos y a raíz de esa persecución, los cristianos tuvieron que salir corriendo a predicar, a esconderse, obvio, pero a compartir el mensaje del evangelio. ¿A dónde? A Judea y a Samaria. Samaria. Y luego dice más adelante en el 4, por todas partes predicando la palabra. Gracias a esto que hizo Saulo, ahí comenzó a llevarse la palabra. Ahí comenzó el trigo a salir, porque si no, no salía, se iba a quedar ahí toditos, ahí chéveres, contentos en Jerusalén. Comenzó a salir y a dar mucho fruto. ¿Sí? Entonces, no sé, preguntas hasta ahí. Seguimos entonces. Bueno, por el otro lado, miremos al revés. Por eso está oscuro aquí esta pantalla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos hijos del diablo, los hijos del maligno de esta parábola de la cizaña? Jesús lo dijo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todo lo que tiene que ver con mentira, o sea, que él es mentiroso es que practica la mentira, vive en la mentira. No es, por ejemplo, nosotros a veces pecamos y mentimos. Nosotros sabemos que podemos confesar nuestro pecado, pero eso no nos hace hijos del diablo. Nosotros, cuando pecamos, nosotros vamos a pecar, pero sabemos que tenemos a alguien que intercede por nosotros en el cielo. Tenemos abogado que nos defiende. Tenemos nuestro sumo sacerdote. Eso no nos hace que somos mentirosos. Nos hace personas que pecamos, pero gracias a Dios, Él ya nos perdonó esos pecados. Tenemos que arrepentirnos y salir de ahí. Pero diferente acá, cuando la gente vive en la mentira y se queda en la mentira. Entonces el Señor explica aquí quiénes son los hijos del diablo en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué pasa? El trigo y la cizaña van a ir creciendo juntos, pero el diablo no puede cambiar el trigo, mas sí puede sembrar cizaña. Él no puede hacer nada con los hijos de Dios. No nos puede tocar, no nos puede apartar de ser hijos de Dios, pero sí puede sembrar cizaña al lado nuestro. Y él puede sembrar tantas cantidades de cizaña como quiera para cambiar completamente el aspecto de todo el campo. ¿Qué es el campo? Acuérdense, el campo es el mundo. En el mundo, entonces, hay cizaña y hay trigo. O sea, como se dice, hay buenos y malos. ¿Ok? Estamos viendo el conflicto entre el bien
y el mal. Y el mal. O sea, el campo y esta parábola, el trigo y la cizaña específicamente, no está relacionada con la misión de la iglesia. Vamos a verlo ahorita. Y esto puede que suene un poco fuerte. Y esto O también sea, es el algo, campo no está relacionado con la misión de la iglesia. Es lo que no, dice. no, Ok. el campo es el mundo. Pero Ujú. lo que digo, la parábola trigo y cizaña no está relacionada con la misión de la iglesia. Porque, digamos, cuando los siervos le dijeron al Señor, ¿quieres que vayamos a recogerlos? Y el maestro le dice, no, porque mientras recogen la cizaña pueden arrancar el trigo con ella. Entonces, ahí lo que está diciendo es que crezcan los dos juntos. Se puede llegar a interpretar como decir, bueno, estamos aquí y pues la iglesia está tranquila, nosotros aquí pues, gracias, estamos viendo la gracia y vamos a relajarnos. No, aquí, digamos, lo que estamos nosotros, lo que tenemos que entender es que, ¿cómo comienza esta parábola? El reino del cielo es semejante a. Entonces, Ujú. nosotros en el reino del cielo estamos viviendo al lado, o sea, con gente al lado, que no es trigo, gente que es cizaña. Mire que el trigo no quita la cizaña, el trigo nace, está junto a la cizaña, pero va a haber un momento en donde los dos son separados. Pero aquí los siervos le dicen, vea, déjenmelos quitar. Y el Señor le dice, no, no lo quiten porque puede, en este momento no se podía porque si no, no salía y no nacía lo que era, lo que era el trigo. No nacía Ujú. los hombres que tenían que nacer, Que nacer, que claro. tenían que ir y que tenían que ir a llevar el mensaje de la palabra. Ujú. Entonces, nuestra misión como hombres, sí es, nosotros tenemos que ser testimonios del evangelio, pero hoy en día nosotros, y nos ponemos en batallas a veces eh, titánicas de venir a erradicar el mal del planeta, porque el mal del planeta, como hemos visto en todo estudio de profecía, el único que lo va a borrar del planeta se llama Es el Jesucristo, Señor Jesucristo. el Señor. Nosotros a veces, porque nos ponemos estas tareas titánicas y nosotros queremos acabar con el mal y ver cómo nosotros, sí, hacemos aquí y allá, emprendemos no sé, este movimiento o aquel otro. Incluso a mí me pasa mucho, yo me cargo a veces por eso, pero el Señor me está invitando, me está diciendo, mira, esa carga, esa lucha no es tuya. Sí, eso al Amén. final va a crear frustración, va a crear depresión, va a crear sinsabores, va a decir, Decepción. Sí. Dios mío, pero entonces yo para qué estoy aquí, ¿sí? Entonces, esto al final va a hacer más daño que bien, porque la iglesia no es la encargada de erradicar el mal. Y ahora vamos a hablar de este tema. Ujú. Aquí el mal sigue creciendo al lado del bien. ¿Hasta dónde? Como dice el Señor, hasta el final al final de la era. Hasta el final de la era. O sea, Entonces, hasta que venga Jesucristo. exactamente, a medida que el tiempo de la cosecha se está acercando al final es cuando se van a erradicar, se va a sacar, se va a separar la cizaña del trigo. Y ya vimos cómo es que se separa. Acordémonos que la cizaña se amarra, pero el trigo se va poniendo en el, como dice el Señor, en el alfolí, y otras traducciones son en el granero celestial. Y al final lo que está pasando ahora en estos tiempos, se está aclarando y se está viendo quién es trigo y quién es cizaña. Y en la medida que esto se vaya intensificando, como nos está pasando desde el año pasado, se está separando el trigo de la cizaña. En Sí. estos momentos globales de crisis, se está viendo más que nunca y estamos viendo cuándo se va a dar la siega. Y la siega se va a dar, y bueno, nosotros acuérdense que vimos los ángeles que van a cegar al final. Hay dos ciegas. Hay una ciega que va a venir ahora, cuando el Señor ya se lleva el trigo, totalmente cierra el granero, o el O sea, granero que está dentro. eso es cuando Él venga y le arrebate a sus hijos, Claro, arrebate a la iglesia. en este momento, ese granero se está llenando, se ha venido llenando de, ¿para qué es un granero? Para acumular Ujú. el trigo. Se está yendo a acumular el trigo de todos los hombres que han estado en la era de la iglesia que el Señor ha llamado, o sea, que son del Señor. Pero al final, pues nosotros ya vamos a hacer la cosecha donde el trigo ya definitivamente y la cizaña se separan. Antes o hasta ahora estamos juntos, trigo y cizaña. Sí. Va a llegar un momento en donde, como dice el Señor, vayan acomodándome el trigo en mi alfolí o en el granero celestial. Y a la cizaña la vamos a amarrar en gavillas. Está sucediendo, la cizaña se ha venido separando poco a poco, pero lo que pasa es que la cizaña, esa bendita, se va metiendo
entre el trigo y se mezcla y no se sabe quién es quién. Vamos a ver tanta cizaña que ha habido. Bueno, aquí ya me adelanté un poco de cuándo se va a cosechar, que se va a cosechar hasta el tiempo de la cosecha, dice Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoge primero la cizaña y atala en manojos para quemarla. Entonces hay un punto y coma. El trigo llegarlo a mi alfolí. El trigo se ha ido metiendo en el alfolí. Ha habido mucha cizaña en este tiempo de la iglesia. Se ha mostrado de muchas formas. Hay muy importante aquí, y eso es algo que seguramente han utilizado varias personas que dicen que la iglesia va a pasar por tribulación, cuando dice que los segadores van a venir y la cizaña se va a atar primero y el trigo lo van a poner en el alfolí. Por eso a veces hay personas que usan esto para decir que la iglesia va a pasar por la tribulación y va a quedar en la tierra durante este periodo. Pero eso no quiere decir eso, porque lo que ha venido diciendo el Señor es que la cizaña se ha venido como que poniendo en manojos, es decir, bueno, aquí separamos acá, pero todavía no se quema hasta después. Cuando ya se vaya a cosechar el trigo que queda, se separa y dice, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero no dice, quémenla ya. O sea, esa cizaña se ha venido separando. Entonces, ha habido varios tipos de cizaña durante la historia de la iglesia. Aquí puse algunos, pero pueden haber otros, o ha habido otros como el gnosticismo, sí, que se disfraza como conociendo, Sí. hablan de la palabra, pero confunden también. Está, por ejemplo, hay una que se llama la cientología o ciencia cristiana, el espiritismo, porque hablan de espíritus, aquí hablan de santos, por ejemplo, la santería, el mormonismo, la teosofía, que es donde La masonería. masonería, por ejemplo, teosofía, que, bueno, de ahí se generan muchas de las sectas que se están viendo hoy en día, de sectas secretas y ocultas, porque muchos, digamos, teosóficos se disfrazan como gente buena, pero pues básicamente aquí lo que hacen es meter satanismo con Satanismo cristianismo. con También la nueva cristianismo. era y en últimas cualquier otra secta que tenga apariencia de piedad. Acuérdense cuando el Señor le dice a algunos, mira, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. O hay otros le dice, apártense de mí, no los conozco. Ay, pero si es que en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos y no sé qué, yo no los conozco. Esto es bastante serio. Esto nos explica es que la cizaña y el trigo van a crecer y van a quedar hasta el final. ¿Y cuándo va a ser el final? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Cuando el Señor Jesucristo regrese y Él ahí va a establecer entonces el tiempo milenial, después de que Él regrese. Entonces, como decía, yo creo que en este momento el Señor está separando el trigo de la cizaña de una forma impresionante porque estamos ya al final de la siega, de esta primera recogida que va a haber a otra, porque después va a venir otra siega, cuando vengan los ángeles, acuérdense, vimos un episodio donde decía los ángeles cegaron. Después va a venir otra siega, pero en esa siega, en esa cosecha nosotros ya no vamos a estar. Esa es la otra cosecha que va a venir. Acuérdense que Por las que quedan. las que quedan o las que van a salir ahí en ese momento, En ese momento. los nuevos convertidos. Entonces, este es un granero celestial, es un lugar en donde el Señor protege al trigo para que no se queme, lo va a proteger de la quema. Y este se ha venido alimentando estando en el cielo. Ahora hablemos del árbol de mostaza. Está en Mateo 13, del 31 al 32. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué Saulo habla de árbol y no de semilla? Bueno, vamos a ver por qué. Otra parábola les propuso diciendo, el reino del cielo es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual, a la verdad, es el más pequeño de todas las simientes, pero cuando ha crecido, es el mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y posan en sus ramas. Aquí estamos hablando del árbol de mostaza. Aquí hay dos parábolas, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver solamente una. Estas dos parábolas están pegaditas, que es el árbol de mostaza y la levadura. Está uno después de la otra. Vamos solamente a mencionarla, pero la otra semana o la otra sesión la vamos a ver, la de la levadura. Entonces la pregunta aquí, ¿será que el árbol de mostaza tiene que ver con la expansión de la iglesia? Entonces vamos a ver la respuesta. La respuesta es no. No es la expansión de la iglesia hasta que sea universal. El Señor arranca o comienza diciendo, el reino del cielo es semejante a. Todas las parábolas del reino de los cielos comienzan así. Al poner esta parábola y la otra, la que acabamos de ver ahorita del trigo y cizaña, que muchas veces
hay muchas, digamos, prédicas, nos han enseñado y nos están diciendo que habla de la expansión de la iglesia hasta que la iglesia llene todo y aquí voy a decir algo fuerte, dice, el reino de los cielos sea establecido por la iglesia. Ya hemos visto en los últimos 2 o 3 sesiones que no lo vamos a hacer, No, pero se sigue hablando así y se ha utilizado así. Aunque, digamos, el reino de los cielos en este momento no es la iglesia, es lo que se llama la cristiandad. Es diferente la cristiandad al cristianismo. En la definición de cristiandad habla de los grupos cristianos, ¿sí? Que forman todo el universo del cristianismo. Digamos, es como una institución que está formada por diferentes tipos de congregaciones, denominaciones, etcétera. Aquí, eso es lo que se llama la cristiandad. No necesariamente es el cristianismo, aunque el reino de los cielos no es la iglesia. Lo que vamos a hacer aquí para poder tener una claridad de la enseñanza, lo que vamos a ver ahora, el árbol de mostaza nos va a mostrar lo que es lo que la gente ve. Cuando uno va a una iglesia o un templo o a un lugar, uno ve una cantidad de gente, entonces uno dice, esta es la iglesia, pero no necesariamente, y eso es un poco fuerte decirlo, todo este grupo que está aquí va a entrar al cielo. No necesariamente todos son salvos. Ya lo hemos visto en las enseñanzas de las iglesias. Varias iglesias tienen los peros que el Señor le ha puesto y en términos generales la iglesia no ha cumplido con las expectativas de Jesucristo, pero al final él dice al que venciere dentro de la misma iglesia, que se encuentra, por ejemplo, los que estaban con la doctrina de Jezabel, los que seguían la doctrina de los Nicolaitas, los que seguían la doctrina de Balaam, etcétera, los que estaban, por ejemplo, los pastores o los líderes que estaban en la iglesia donde estaba sentado el trono de Satanás, en la iglesia de Pérgamo, etcétera. Al final el Señor decía, al que venciere. O sea, dentro de esas iglesias, cuando uno va a una iglesia, uno ve la congregación, ahí hay trigo y cizaña. No necesariamente todos son trigo. Entonces, digamos, para efectos prácticos, aquí vamos a decir que el árbol de mostaza es lo que se ve, la iglesia visible, ¿okay? Que es lo compuesto por todo lo que son las llamadas iglesias cristianas. Luego vamos a ver que la levadura es ya la parte interna. ¿Qué pasa adentro de la cristiandad hoy en día? Entonces, el árbol de mostaza no significa la expansión de la iglesia, significa otra cosa. Entonces, conozcamos un poco más sobre la mostaza, miembro del reino vegetal. Resulta que eso no es un árbol, es una planta, es una mata. No sé si sabían, la mostaza es una hierba de jardín y que se cultiva a través de semilla. La mostaza también se usa como condimento. A mí me fascina la mostaza. sí. ¿Sí? La mostaza crece en forma silvestre, o sea, crece en el campo, salvaje, mejor dicho. Puede llegar a una altura de hasta 2 metros y medio la planta. 2 metros, 2 metros y medio, puede ser una gran planta. Y las plantas, esta mostaza, para que se cultive o se obtengan los mejores resultados de la planta en sí, debe mejor cultivarse en un jardín. Pero entonces esta planta que está aquí, que dice que está sembrada en un campo, ¿ese campo cuál es? ¿Se acuerdan lo que el mundo? Está sembrado, entonces el campo es el mundo, no en un jardín. Y ella crece silvestre, o sea, allá afuera no hay alguien que la esté cuidando. Y hasta que ya resulta que esta planta se convierte en un árbol. Ya no es planta, sino árbol. Entonces la semilla no produce, como dice el Génesis, produzca cada semilla según su especie. Entonces su especie es que va a ser una humilde hierba. La semilla es tan atrevida que se convierte en un árbol gigantesco, donde dice después acá que se alojan las aves del cielo. Miren, cuando el Señor tiene su creación es porque a nosotros nos quiere decir algo. La semilla de mostaza, me puedo llegar a adelantar y tal vez esto puede levantar unos callos. Nos han enseñado que nosotros tenemos que tener fe como el tamaño de un grano de mostaza. Eso está en Mateo 17:21. No lo voy a leer ahora, pero por favor lean, cuando lean sus Biblias, en ningún lado, en ninguna parte de la Biblia dicen fe como el tamaño de un grano de mostaza. Eso no es cierto, eso es mentira. Se ha utilizado porque se oye bonito. Aquí en ningún lado dice, miren que es el tamaño de un grano de mostaza, que la fe tiene que ser así sea tan chiquita como el tamaño de un grano de mostaza. Eso, ¿Mateo qué? Mateo 17:21 es uno de esos y aparecen varios, pero usted es No, uno de esos. pero dice Bueno, diferente, entonces, dice, déjame ver, pero ese género no sale sino con oración y ayuno, no, esa no es. bueno, entonces hay otro, no, sí, hay otro, dame un segundo. Bueno, me dice de 17:20, es uno anterior, es uno antes. Dice, dice, Ah, sí, aquí dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, si exactamente. tuvieres fe Ahí no como un dice grano de ahí no mostaza, dice del tamaño de un grano de no, mostaza. ¿Qué es lo que dice, pasa si aquí? tuvieres fe como un grano, Ok, ¿qué es lo que pasa?
Ese grano tiene fe. Ese grano, la Biblia dice, produzca cada semilla según su género. Ese grano iba a ser planta. El grano se convierte después en árbol. Es algo agrícolamente que no es común, no sucede. La fe la tiene el grano. Esto, bueno, se sale un poco lo que quería enseñar acá, porque no voy a enseñar la parábola, la enseñanza de la fe, pero el grano, no está hablando que tenga la fe el tamaño de un grano de mostaza. Estoy hablando aquí todo lo que es el árbol de la mostaza, que arranca con una semilla que debe ser, que es una planta, pero luego se convierte en un árbol. Planta es planta, árbol es árbol. ¿Sí? Yo creo que las personas que han cultivado saben eso. Pero acá esta semilla, no, aquí la protagonista no es la semilla. Sí es la semilla en cuanto a la fe que tiene la semilla o la capacidad que Dios usa esa semilla para darnos el ejemplo ahora de que siendo planta no se queda siendo planta, sino que se convierte en un árbol. Después podemos mirar esta parte, pero no confundir con la enseñanza del grano de mostaza. Aquí no, esta es otra enseñanza distinta que no, pero lo pongo acá como porque muchas veces cuando se lee esta parábola la gente cree que es la misma, pero es diferente. La de Mateo 17:20 y también esa está en otro lado. Está también en Marcos 11:23, Lucas 17:6 y 1 Corintios 12:9 hacen referencia a la fe que se habla acá. Volviendo al tema de la planta, se convierte en un árbol tan grande que se alojan las aves del cielo. ¿Quiénes son estas aves? No sé si se acuerden en la parábola del sembrador que también habían aves. No sé quién se acuerda quién eran estas aves. Y esas aves son las que vienen a hacerles daño. Exactamente. Las aves del cielo son agentes enviados por el enemigo, enviados por Satanás. Son agentes del maligno. Los pájaros aquí no representan a que las personas se conviertan porque el evangelio se predicó, sino que son emisarios de Satanás. Porque acuérdense en la otra parábola del sembrador, las aves del cielo, en una de los oyentes, las aves del cielo llegaron y se comieron la semilla que salió a sembrar y no dejó que la palabra diera fruto. Esas aves no son buenas. Aquí en ningún momento habla de un carácter bondadoso de estas aves. Son las mismas aves de la otra parábola y son los pájaros o aves que emisarios del diablo para meterse dentro del árbol, meterse dentro de la cristiandad, ¿sí? Hacer y camuflarse y meterse ahí para que pues no lo vean así mucho, pero van que hacen los pájaros en los aves, en los árboles, van Nidos. sacándole provecho al árbol, van ensuciándolo, sí, etcétera. Son aves, como decimos aquí en la frase, alojados en las ramas para mundanalidad. Traer la mundanalidad a la cristiandad. El árbol de mostaza, ya trayéndolo a practicidad del árbol de mostaza, comenzó con los 120 creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día en Pentecostés y se fueron extendiendo hasta que sus ramas se extendieron por todo el imperio romano de esa época. Eso está en Hechos 1:15, habla de los 120 discípulos que luego en Hechos 2, del 1 al 4, estaban reunidos. Arrancaron estos 120 reunidos en el aposento alto en Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y ahí comenzó a extenderse este árbol de mostaza. Pero este árbol de mostaza que ha crecido como la iglesia visible, no queremos decir que es el reino que Dios usó, que el árbol es el reino, no, es como ver lo que está pasando, digamos, la problemática de la iglesia. Este árbol ha tenido algunas aves, algunos emisarios que la Biblia nos los ha mostrado. Dentro de la misma Biblia lo vemos en Hechos 8 del 17 al 32, aquí equivoqué, al 32 vemos a Simón el Mago. Simón el Mago, aquel que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Se metió entre los discípulos, aceptó al Señor, él se bautizó, él se metió ahí, pero él siguió como camuflado, era una de esas aves y ese señor, de acuerdo a los estudios que hemos visto, es uno de los precursores del gnosticismo o de los agnósticos. Simón el Mago quería comprar con su dinero el poder del Espíritu Santo. Luego vemos en Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira. Llegan allá, ellos diciendo que somos muy buenos, que vendimos nuestra casa en no sé cuánto, ¿sí? Y aquí está el dinero para darle a la iglesia que en ese momento estaba creciendo. Ellos querían, como la iglesia en ese momento estaba teniendo tanto pasión y la gente estaba tan emocionada, acuérdense que vendían sus bienes para los demás, lo daban a los apóstoles para compartirlos con los demás. Pues estos llegaron, también dijeron, vamos a hacer lo mismo para que la gente crea que nosotros somos buenas personas. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo los fulminó.
enseguida. Ujú. Y uno dice, uy, pero terrible, ¿cómo va a hacer eso el Señor, matarlos ahí? Eso no era algo trivial lo que ellos estaban haciendo. Ellos eran aves que el diablo estaba enviando para irse camuflando dentro del cristianismo para que los demás, para Ujú. mimetizarse Para entre. hacer caer a los... Claro, exactamente. Y hemos visto eso, lo podemos ver también alrededor de nosotros. Gente que uno no sabe al final, sí, cuáles son sus intenciones, y uno los ve, pero el espíritu le va hablando a uno y le va diciendo, esto así, tanta apariencia de piedad, etcétera, eso como que no le veo dónde está la inspiración santa aquí. El otro ejemplo está en 1 Timoteo 1:20, cuando Pablo habla de que estos dos personajes, Himeneo y Alejandro, él los entregó a Satanás para que recibieran su merecido, personas que eran discípulos de Pablo, estaban metidos, andaban con Pablo, pero al final le hicieron una mala jugada a Pablo. Entonces vemos también que en el año 324 después de Cristo, después de que la iglesia había sufrido varias persecuciones, pues está la solución que muchos abrazaron en la iglesia y dijeron, ya se nos acabaron todos los problemas. Por eso es que muchos dicen comenzó el milenio. ¿Por qué? Porque Constantino unió a la iglesia con el Estado. En ese tiempo se acabó las persecuciones y bueno, los que eran cristianos en ese momento perseguidos hicieron un acuerdo con Constantino. Ahí hubo un negocio entre Estado e iglesia espiritual, un negocio espiritual y carnal. Entonces ahí seguían alojándose las aves en política, en moda, en intereses, sí, se mimetizaban entre verdaderos creyentes. No sé si eso les suena a algo que puede estar ocurriendo hoy en día. Sí, el Entonces, sistema del mundo claro, es que un en el que sistema, y estamos. entonces se llaman cristiandad. Nosotros, como dice por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Ay, Nadie, yo pero no quiero, señora, mira nomás la política. Ahí es el claro ejemplo de cómo vivimos, pero lo de la más mezcla tan triste, horrible. es la política mezclada en la religión. Yo no estoy Sí, aquí por juzgando eso. Ujú. políticos cristianos, ni mucho menos, ni tampoco estoy juzgando a los demás cristianos. Lo que estoy diciendo es cómo dentro del cristianismo y dentro de lo que la cristiandad en general, lo que se puede decir la iglesia mundial, hay precisamente esta gente que es más la política. Vemos iglesias haciendo acuerdos con los gobiernos para lograr objetivos del gobierno, pero ¿dónde están los objetivos del Señor ahí? Vemos que se Ujú. están haciendo las cosas por moda, por intereses, por interesarle a aquel grupo o a aquel, por agradar a la gente, más que agradar a Dios. Se está predicando cosas en las iglesias, porque como lo dice la palabra, en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oído, porque ya no se puede predicar algunas cosas por temor a que le cierren la iglesia o por temor a que se vayan los Ujú. congregantes y la iglesia quede vacía, porque se predicó algo que era muy duro y que no se debía saber, que no se debía hablar Por, así tan por abiertamente. eso la iglesia no predica de los últimos tiempos, para evitar que Exactamente, la gente salga corriendo. porque no se vaya a ofender la gente. Vamos a Ujú. ofender a los que vienen a la iglesia. Tenemos que ir poco a poco. Yo esto lo he escuchado muchas veces. Entonces son aves enviadas por Satanás mimetizándose entre verdaderos creyentes. Habacuc 2:14, la gente dice, no, pero es que aquí es que la iglesia lo va a lograr. Versículo dice, porque la tierra será llena de conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas Como la cubren al mar. nube. Esto es absolutamente cierto. Dios no dice nada que no se cumpla, pero esto no lo va a cumplir la iglesia. Esto solamente se va a cumplir en el reino milenial del Señor Jesucristo. En ninguna de estas parábolas nos está mostrando que hay un cristianismo puro que va por todo el mundo, haciendo que todo el mundo conozca al Señor y todo el mundo se convierta. Y entonces así se conocerá la gloria del Señor o la palabra de Dios como las aguas cubren al mar. No, desafortunadamente no lo va a hacer, y no, esa no es la misión de la iglesia. Yo les puedo adelantar, la misión de la iglesia, nuestra misión es compartir el evangelio a los demás para que los demás digan, yo quiero ese Jesús que tú tienes. Entonces nosotros le explicamos la palabra y le decimos cuál es el mensaje del evangelio, de salvación del evangelio. ¿Qué pasa? Hace parte del granero, sigan entrando, sigan viniendo, entra aquí al proceso de santificación y se santifican y van sumando, como dice la palabra, se iban añadiendo los que habrían de ser salvos. Bueno, ya entran, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir predicando. La gente entra en el proceso de santificación, pero no quiere decir que nosotros tenemos que ser los responsables de que todo el mundo sea salvo. ¿A cuántas personas nosotros no le hemos compartido el mensaje del evangelio y no han querido y no quieren? Y nosotros sentimos carga por esas personas, pero no es nuestra Sí. misión.
No es nuestra misión ir a obligar a alguien que lo haga. El Espíritu Santo, cuando entra en ellos, pone el querer como el hacer. Entonces, en estas parábolas, nosotros lo que estamos viendo es que, al contrario, se va separando más el tema de trigo y cizaña, sigue creciendo el mal. Caramba, si no lo hemos visto en estos últimos 2 años, cómo el mal ha crecido de una forma exponencial, Sí, una forma bastante. impresionante en diferentes facetas, que la gente anda Horrible. súper confundida y dividida, dividiendo el planeta. De hecho, se está cumpliendo una profecía, una de las profecías, Lucas 18:8, que la gente se está quedando sin fe, no está viendo fe en la tierra. Lucas 18:8 dice, pero el Hijo del Hombre cuando viniere hallará fe en la tierra. Contrario a que nosotros vayamos a convertir a todo el mundo, lo que está viéndose es que la cizaña está creciendo junto al trigo. Entonces, cuando nosotros vemos el reino del cielo, es un sistema mundano que está arraigado en la tierra, que es, claro, lleva el nombre de Cristo, porque nosotros seguimos predicando de Cristo. Incluso mucha gente que no es cristiana se atreven a hablar de Jesús. Nosotros somos su iglesia. Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Jesús sabe quién es la cizaña y quién es el trigo. No debemos parar de seguir predicando llevando el nombre de Cristo. Pero esto es un sistema mundano que se está enfocando en riqueza material, en posesión, en poder, en fama, y está albergando a esos aves, esos emisarios de Satanás, que es el Dios de esta era, que es el gobernante de las tinieblas de este siglo, y desafortunadamente eso es lo que está la iglesia visible hoy en día. Gracias a Dios, Él sabe quién es quién. Nosotros también conocemos pues personas que sabemos que llevan en su corazón la carga por los perdidos, que llevan también en su corazón la carga por estudiar y comprender la palabra de verdad y ponerla en práctica. Y sabemos también que eso nosotros los podemos ver y los podemos sentir en nuestro corazón. Pero hoy en día la iglesia visible es desafortunadamente un sistema que está lleno de cizaña y lleno de aves del cielo, de esas aves que están puestas sobre, metiéndose dentro del árbol de mostaza. Wow. Bueno, Excelente, quise excelente. terminar acá. Qué te puedo decir? Gracias, Saulo, porque ya me diste la respuesta. Bueno, gloria al Señor. No tenemos otra más que seguir compartiendo el Evangelio para que muchas Amén. almas vayan siguiendo guardándose en ese granero celestial que tiene Jesús. Amén. Hagamos lo que el Señor quiere que hagamos realmente, compartir su palabra, no enfrentarnos, no somos ni Dios ni el Espíritu, nosotros no tenemos derecho de tomar la autoridad de Dios, Él es la autoridad máxima, a veces de verdad queremos, es que tú no, no, o sea, orar, compartir, orar y de verdad que pues yo pienso que sí, como que ese corazón se contrite delante del Señor orando por aquellas personas y más por nuestros familiares, Amén. Amén. más por ellos y pues siguiendo y no dejarnos confundir y seguir pues conociendo más de la palabra del Señor y anhelándolo cada día más y saber que esto que estamos viviendo no va a ser eterno en nuestras vidas, es pasajero porque nosotros vamos a tener una mejor vida con Cristo cuando Él venga por nosotros. O sea, que Dios nos dé Amén. la sabiduría y la fortaleza para vivir estos tiempos. Amén. Así es, que Dios nos dé esa sabiduría. Bueno, hasta ahí llega la charla de hoy. Hoy fue un poco más corta. Eh, espero que Ah, no, el Señor súper Saulo. siga aclarando muchas dudas y siga, la palabra del Señor siga haciendo casita en sus corazones y nos esté mostrando cuál es Amén, el propósito de que el Señor nos tenga amén. todavía en estos tiempos acá en todo lo que está ocurriendo. Y todas estas mentiras fuera. La Exactamente, cabeza, sí, que uno a veces cree que realmente somos importantes y valiosos para Dios. definitivamente. Somos ese trigo con el que el Señor cuenta y Amén. somos digamos, esos emisarios del Señor para seguir llevando esperanza a este Esperanza. pueblo que tanto lo Ujú. necesita. Amén, Bueno, amén. entonces, Gracias, Pablo. Nos vemos que en 15 días, eh, ¿no? sí, nos vemos en 15 días si Dios quiere. Dios lo bendiga. Oremos entonces antes de irnos. Padre, te damos Ok. gracias. Te damos gracias por esta oportunidad. Oramos Dios para que el mensaje del Evangelio llegue a muchas más personas, que aunque hoy nos conectamos algunas personas, esto pueda multiplicarse para que otros conozcan y sepan cuál es el plan que tú tienes para ellos. Oramos, Señor, para que tú sigas tocando almas y corazones de gente que tanto te necesita, que nos sigan aclarando cuál es el papel de nosotros y en el reino del cielo y cuál es la misión de la iglesia. Oramos, Dios, para que tú sigas alimentándonos a nosotros con tu palabra y sepamos que aunque el cielo y la tierra pasen, tu palabra nunca va a pasar y que tú nos has escogido a nosotros y que nada podrá separarnos de ti, de tu corazón, de tu amor. Te entregamos esta semana,
que comienza para nosotros estos días. Oramos, Dios, para vivir cada día contigo su propio afán y sabiendo que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén.